Hablamos de empresas como cada semana en Andalucía Capital y de los objetivos, de los retos de las empresas andaluzas. Crecer, ganar tamaño, encontrar nuevos huecos de mercado y sobre todo una tendencia cada vez mayor, la internacionalización, salir al exterior. Lo hemos venido hablando con frecuencia aquí en este programa sobre los retos de las empresas de nuestra tierra, que en un alto porcentaje son pymes y especialmente pequeñas y medianas empresas, en muchos casos familiares. De ese tejido empresarial que es mayoritariamente el nuestro, queríamos hablar hoy con Mario Monrós, socio director de la consultora Tactio, empresa dedicada al asesoramiento empresarial, y con Emilio Escobedo, también de Tacto, analista. Están ambos dos hoy con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. Más de 25 años en el caso de Mario Monrós, en posiciones de director general, consejero delegado y administrador de empresas en sectores muy variados. Conoce bien la empresa en nuestro país. Y en el caso de Andalucía, Mario, para hacer hoy un análisis de la situación, especialmente de las pymes, como decía, y de las pymes de carácter familiar, que son todo un pilar de la economía de nuestra región. ¿Qué balance se puede hacer desde la experiencia, desde el día a día en el que tratáis habitualmente con ellas? Bien, en Andalucía tenemos una experiencia en todo tipo de empresas, fundamentalmente familiares. Estas empresas pues comparten inquietudes de desarrollo, de expansión y también de rentabilidad. Como no, son proyectos nacidos desde muy abajo y que, como todas las empresas, pues aspiran para superar, progresar, expandirse, y no dejan de tener los retos que pueden tener en cualquier otro sitio. Uh-huh. Han sido retos sin duda claves, especialmente a lo largo de estos años, Emilio, años que no han sido especialmente fáciles, sobre todo para las empresas de menor tamaño, pero muchas de ellas se han reinventado con imaginación, con innovación, también han conseguido salir adelante, y muchas, como decíamos, al exterior. La internacionalización también para ellas ha sido clave durante este periodo. Así es, la internacionalización ha sido fundamental, y el reinventarse durante todos estos años y años difíciles. Las empresas que no han sabido reinventarse, que no han sabido adaptarse al nuevo escenario en el que nos estamos moviendo, han tenido muchísimas dificultades, y las que sí que han sido capaces de adaptarse son las que están a día de hoy empujando tanto en Andalucía como en el resto de España. Uh-huh. Una situación que en Andalucía se ha vivido quizás con una mayor incidencia durante la crisis, pero ha sido un periodo que ha afectado en general a todo el país. Como asesores de empresas que estáis en no solo la comunidad autónoma andaluza, también en otras muchas, ¿qué percepción tenéis de la marcha de la economía? De esto que hablamos habitualmente de la recuperación, ¿se percibe por parte de las empresas, especialmente de las pymes de las que estamos hablando? Vamos a ver, las pymes tienen la dificultad de acceder a este progreso. Los tiempos hoy son más exigentes que los tiempos precrisis. En aquella época pues había demanda, y la demanda suponía un tirón pues para prácticamente todos los sectores. En estos momentos el empresario está preocupado por ser competitivo. Básicamente, siendo competitivo es cuando puedes aspirar a progresar, a expandir tu negocio. El empresario andaluz tiene que ser competitivo partiendo de unas posiciones, pues en general, de tamaño de empresa quizá más debilitadas. Hay muchísimas empresas en Andalucía, paradójicamente es donde más empresas nacen, pero sin embargo hay un índice que no es la comunidad donde hacer negocios sea lo ideal, es decir, sea con las condiciones más favorables. El porqué de todo esto yo creo que es muy complejo, pero reside básicamente primero en la excesiva concentración en determinados sectores, servicios, construcción, en detrimento de otros. Pero ese tampoco debería ser el problema general insalvable. El problema principal es que hay que buscar tamaño, y para buscarlo hay que ser competitivos. Esto requiere una gestión intachable, y ahí es donde está el déficit de muchas de estas empresas. Como analista de Tacto, como consultor también en este caso de empresas, en el caso de Andalucía, también en otras comunidades, como decíamos, ¿qué dificultades son las que fundamentalmente os transmiten para, como comentaba Mario, ser más competitiva, intentar crecer, ganar tamaño, negocio, mercados, en esta situación en la que
observamos mayor dinamización, pero sin duda también las dificultades nos faltan. Sí, efectivamente. Fundamentalmente lo que se nos transmite es que durante estos últimos años han tenido una caída importante de su cifra de negocio y el impulso de toda la fuerza comercial es algo que ponen de manifiesto y que de hecho estamos trabajando mucho en Andalucía. Asimismo, el poder tener planes estratégicos que se puedan adaptar a los nuevos tiempos y a la nueva situación es algo que también está en boca de todos, ¿no? Y por otro lado, el entramado de empresa familiar que existe aquí, que es muy importante, ha debilitado a la generación anterior y las nuevas generaciones tienen que venir con más impulso, con lo cual estamos también trabajando mucho en esos cambios, ¿no? En esos relevos generacionales que hay de unas generaciones a otras y donde se producen fuertes impactos en las empresas, puesto que es un momento muy crítico para la vida de las mismas. Llama la atención que los expertos en asesoramiento en empresas como lo son en su compañía, con frecuencia hablan de la necesidad de profesionalización de la gestión. Esto es un diagnóstico muy habitual, como digo, y especialmente se detecta en este tipo de empresas, de las que tenemos y muchas en nuestra comunidad, empresas de pequeño tamaño, en empresas medianas, y muchas de ellas marcadas por ese carácter familiar. Ese es sin duda un reto, ¿no? La mayor profesionalización para dar ese salto, ¿no? Pues sí, todo va interrelacionado. Todo el mundo sabe que para poder prosperar hace falta innovar. La innovación, todo el mundo tenemos claro que es esencial para poder aspirar a cotas competitivas. Sin embargo, la innovación requiere recursos y sobre todo requiere tener un rumbo. Tiene que servir para algo esa innovación. No podemos tener en las empresas cabos sueltos, es decir, soy muy bueno innovando, pero soy muy malo gestionando. Entonces hay que tener un proyecto y todo tiene que estar interrelacionado. Por lo tanto, para ganar tamaño, pues sí que es cierto que necesitamos tener una diferenciación, un producto diferencial, unos puntos fuertes que atraigan a la demanda. Sin embargo, hay que innovar con cierto sentido. En un futuro no tan lejano, la gestión de las empresas deberá ser perfecta, o sea, prácticamente perfecta. No podrá tener lagunas porque el estándar de costes con los que estamos compitiendo en prácticamente todos los sectores ya viene definido por la globalidad. Entonces, esa globalidad es la que marca la pauta. Por lo tanto, si tengo lagunas en la gestión y eso me grava mis costes y somos menos competitivos por ese motivo, pues tendré cada vez menos capacidad para innovar o para salir a unos precios más o menos que me permitan aspirar a que mi empresa pues sea lo competitiva que deseo que sea, y además con un proyecto de expansión. Si no somos profesionales, insisto, en la gestión pasará factura los déficits de gestión porque no podremos dar viabilidad a otros puntos fuertes que pudiera tener la idea de negocio. Esas empresas más pequeñas, esas empresas medianas, ¿en qué parcelas necesitan más apoyo para ir logrando y consolidando esa profesionalización? ¿Cómo lo veis? Mire, nosotros tenemos una estadística de todos los proyectos por tipología de proyecto que estamos realizando en toda España. En el caso de Andalucía tenemos un 26% de nuestros proyectos son relativos a organización y todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Es decir, las funciones de las personas, las responsabilidades, todo eso presidido por una búsqueda de un objetivo, en fin, poner en orden, digamos, toda la estructura de recursos humanos de la empresa. Ahí es donde trabajamos más, en particular en Andalucía. En segundo lugar, sería todo lo que tiene que ver con el control de gestión. Hay lagunas en el control de gestión y que, insisto, como decía antes, que nos pasan factura, en cuanto a costes y en cuanto a la rentabilidad y la prosperidad que todo proyecto pues tiene para ese empresario que fue el impulsor del proyecto. Ya en un lugar cuarto o quinto vienen los proyectos de tipo de expansión comercial y de exportación. Esto es una diferencia notable con respecto a otras comunidades, que lo principal es expandir. O sea, quieren salir del mercado local
y ganar tamaño pues mediante la aportación de mercados exteriores u otros mercados que no sean locales, incluso diversificando producto. Claro, para llegar a esas cotas tenemos que tener una estructura que funcione realmente y que sea fiable y que proporcione seguridad en la gestión, en la calidad de servicio, en valores añadidos al cliente. Y ahí es donde trabajamos quizá con más énfasis en Andalucía, en prácticamente todos los sectores sin excepción. Evidentemente aquí no todo es servicios, ni todo es turismo, ni todo es construcción. También hay industria y hay muchísima, bueno, en fin, todos los sectores están representados. Es decir, por un lado tenemos un tejido de empresas muy extenso, muy dinámico, y para que sea competitivo pues hace falta pues ese plus de organización, de calidad en la gestión y de optimizar pues todos los recursos que están dispuestos. ¿Qué le falta a Andalucía ya por último para hacerla más atractiva desde el punto de vista económico empresarial, para que llegue más inversión, que está llegando, que está comenzando a llegar, y sobre todo para ir consiguiendo suplir ese déficit que todavía tenemos, es que llegue más industria, especialmente que atrae y genera empleo, que es lo clave y lo fundamental, ¿no? Yo sinceramente estoy convencido que estamos en una región que tiene unas condiciones excepcionales para hacer negocios. Tenemos todo, tenemos un ecosistema pues que favorece la inversión empresarial. ¿Qué hace falta? Pues quizá incentivar más el hecho de ser empresario. Quizá en Andalucía pues emprendedores tampoco nos faltan, tenemos muchas iniciativas cada vez más. Emprendedores sí los hay, pero estamos viendo pues que las empresas cada vez más requieren pues de un liderazgo. Ese liderazgo lo asume pues el impulsor inicial de la empresa, y luego viene derivado pues normalmente pues a la figura de un hijo o los hijos o alguien allegado. Fuera de lo que serían startups de tipo tecnológico, cuesta encontrar personas que se atrevan a buscar recursos, a jugársela, a invertir en un proyecto que realmente vaya más allá que un proyecto de autorretribución. Es decir, proyectos cuya vocación sea de madurar, de hacerse grandes, sólidos. Y ahí realmente en esos proyectos habría mucha complicidad. Por ejemplo, hoy hemos firmado con la Cámara de Comercio de Sevilla y yo he quedado bastante impactado de ver que es una cámara muy activa en este sentido. O sea, apoyos seguro que no faltan, y me consta que institucionales tampoco. Quizá hace falta crear más esa idea de que el empresario no es un ser que vaya explotando por ahí a los recursos y solo piense en él mismo, sino que es una bonita opción de dar prosperidad y favorecer todo el clima para que estos empresarios pues no solamente se creen, sino que los que ya existen pues tengan todo tipo de apoyos para que su proyecto se vea impulsado.